Le damos gracias a nuestro Padre Eterno porque recordemos que esta semana toca el estudio número 5, el cual hoy vamos a estudiar el pasuk número 23 de Bereshit, donde nos habla de la muerte de nuestra matriarca. Dice, y fueron las vidas de Sara. Entonces, recordemos que nuestra matriarca era hija de Terah, media hermana de Abraham, el padre de Abraham también, ¿no? Eso lo podemos ver en Génesis 20:12, donde le dice que también eran medios hermanos, ¿no? Pero no de madre. Entonces vemos cuando Abraham recibió el llamado, él tenía 75 años. Y si él tenía 75 años y se llevaban 10 años de diferencia, entonces Sara tenía 65 años cuando recibió también Abraham el llamado. Entonces, pero podemos ver nosotros, hermanos, que tener hijos en la vejez es una bendición, pero tener hijos en la vejez es un milagro. ¿Por qué? Porque recordemos que Sara era estéril, ella no podía tener hijos. Entonces, por eso fue un milagro lo que ella recibió por parte de nuestro Abacadosh. Entonces podemos ver que la infertilidad es para que el Eterno glorifique su nombre. Porque si nosotros nos damos cuenta, hermanos, ahí el nombre de nuestro Abacadosh fue exaltado, porque a él le prometió una descendencia que iba a ser como las arenas y como las estrellas en el firmamento. Como podemos ver también nosotros, para comenzar, quiero que me acompañen a lo que es el libro de Hebreos, su capítulo 11. Dice, por la emuná, Sara, mujer noble, también ella recibió, dice, poder para engendrar cera, o sea, semilla o descendencia, aun cuando su edad había pasado, porque creyó que el que lo había prometido era digno de creerle. Ella lo reconoció. ¿Quién fue el que le dio esa promesa? 12. Por lo tanto, de alguien que estaba casi muerto en su cuerpo, engendró cera, tan numerosos como las estrellas en los cielos, en multitudes y como las arenas a la orilla del mar, que no se pueden contar. En Emuná murieron todos ellos sin recibir lo que había sido prometido. Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y advenedizos en la tierra. Porque lo que dice esto claramente dan a entender lo que buscan su propia tierra. Como vemos, hermanos, Abraham se le prometió, el padre le prometió que iba a ser padre de multitudes, pero recordemos que, ¿qué pasaría en la mente de un ser humano si me dicen, yo ya siendo un hombre viejo, vas a tener, tu descendencia va a ser como las arenas, tu descendencia va a ser como las estrellas? Es duro de creer, pero como dice que aquí le creyó ella, porque el que se lo anunció es digno de creerle. Entonces, como podemos ver que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos que representan las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, ahí es cuando la descendencia fue creciendo. Vemos que 70 personas fueron las que entraron a Egipto. Y de esas 70 dice que se hicieron una nación grande y numerosa dentro de Egipto. Y cuando salieron, dice que salieron 600,000 varones listos y preparados para empuñar una espada. Entonces podemos ver nosotros, hermanos, que en el Pasuk 23 vemos que dice que la vida de Sara.
Entonces recordemos que Abraham tenía 100 años cuando él engendró y Sara tenía 90 años cuando ella concibió. Sara murió a los 127 años y Abraham tenía entonces 137 años. Entonces Isaac tenía 37 años de vida. En el pasado a nosotros nos hacían creer por falta de estudio que era un niño, pero realmente aquí él ya era un hombre de 37 años cuando Sara murió. Entonces vemos, hermanos, la importancia que es estudiar la palabra del Eterno, porque si nosotros estudiamos, no hay quien nos pueda engañar a nosotros. Pero si nosotros no estudiamos, recordemos, hermanos, que ahí viene el engaño. Y el engaño es por falta de conocimiento. Y el conocimiento viene a través del estudio de la Torá. Entonces, podemos ver entonces, hermanitos, que Sara murió a los 127 años. Entonces, vemos que Isaac tenía 37 años de vida cuando ella murió. Entonces, vamos a comenzar el estudio. Esta fue una pequeña introducción. Y dice, así dice la palabra nuestro Abacadosh, Bereshit 23:1 en adelante, del 23 al 20. Y fueron las vidas de Sara 127 años, la edad de Sara. Entonces, y murió Sara en Kiriat Arba, ciudad de 4, también conocida por Hebrón, asociación en tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo, extranjero y advenedizo soy yo entre ustedes. Déjenme tener heredad para sepulcros entre ustedes, para poder sepultar a mi muerta de delante de mí. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, aquí está hablando las vidas de Sara. Entonces, ¿cuántas vidas tuvo Sara? Que se la pregunta, porque la Torá no se equivoca. El hermano Manuel, Shalom, hermano Manuel. El hermano Manuel tiene una Biblia, es BIN. ¿Cómo comienza el 23:1 en su versión, hermano Manuel? Está en mute. La versión Bill dice, vida de Sara, el tiempo que duró fue de 127 años. No le escuché. ¿No se escucha? No, hermano, se le escucha entrecortado. Ah, no hay internet, disculpe. Bueno, ¿No se escucha todavía? no, hermano, está entrecortado. No hay internet. Entonces, está bien, hermano, tal vez más adelantito podemos. Entonces, vemos nosotros, Sí. hermano, que aquí murió Sara a los 127 años. Pero recordemos, hermanos, los que estamos en el Eterno, dice que nosotros dormimos. Y eso quiero que ustedes me acompañen a lo que es Primera de Tesalonicenses 1:13, porque por ahí vamos a comenzar. Uno, permítame. Permítame.
4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice: ahora, hermanos, queremos que sepan la verdad sobre los que han muerto. De otra forma se pueden entristecer igual que la gente, que no tiene nada en qué poner su esperanza, porque como nosotros creemos que Yeshua murió y resucitó, también creemos que de la misma forma Yahweh, por medio de Yeshua, se llevará con él a aquellos que han muerto. Cuando decimos esto, lo basamos en las propias palabras del Adón. Nosotros que permanecemos vivos cuando el Adón venga, seguramente no pereceremos a los que han muerto. Entonces vemos, hermanos, que hay una esperanza para todos los que morimos. Hay una esperanza. Y entonces esta nuestra matriarca Sara, hermanos, ella está durmiendo, como todos nosotros dormimos. Entonces vemos que las vidas de Sara dice que 90 años de su vida, hermanos, ella pasó atormentada. Ella pasó con dolor en su corazón viendo que ella no podía concebir hijos. No podía. Pero entonces dice que a los 90 años el padre le dijo que de aquí a un año él iba a venir otra vez y ella iba a tener un hijo. Entonces dice que la otra vida de ella, después de que ella tuvo a Isaac, dice que fueron años llenos de gozo, porque ella había podido dar vida a otro ser humano, que el padre la utilizó a ella también, ¿no? Entonces vemos que fueron 37 años llenos de gozo, porque ella pudo tener un hijo que el padre le había prometido a Abraham. Así que, hermanitos, si alguien tiene algún comentario, adelante. Adelante, hermano Jerry. Ahí estamos viendo todavía, ¿hasta qué versículo leyó? Pastor. ¿Hasta qué versículo leyó? Hasta el 4. Okay. Ya estamos viendo ahí la muerte de Sara, y en el capítulo pasado, en la parashá pasada, era que el padre no dejó morir a Isaac. Entonces, cuando Isaac se venía con su padre de regreso, Sara fue en busca de su esposo y de su hijo. Y ahí es cuando muere Sara. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Hermano Ariel, adelante. Sí, lo que yo pude entender, hermano, es que así como dice mi Biblia al principio, las vidas, entonces, como usted también explicó un poquito, ¿no? Ella tuvo a Isaac a los 90, ¿verdad? Entonces, de ahí en adelante, su vida fue llena de gozo, pero también lo relaciono con lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Que dice que Abraham dice, extranjero y advenedizo soy entre ustedes. Entonces nosotros antes no teníamos, estábamos muertos, por así decirlo, porque no habíamos entrado al pacto. Entonces, cuando entramos al pacto, entramos a esa vida que tuvo Sara después, ¿no? Llena de gozo con su hijo. Y recordemos también que estudiamos la parashá pasada lo que significaba Isaac, ¿no? Cuando él iba a ser
puesto ahí en sacrificio, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que entramos ahí como esos extranjeros que éramos, como no éramos parte del pueblo de Israel, ahora lo somos, solamente. ¿Alguien más, hermanitos, quiere dar su comentario? Amén, pastor. Okay. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya. Este capítulo 23, bueno, es Haye Sara, la vida de Sara. Pero creo que en esta paracha o en esta parte se habla más de la muerte de Sara. Ujú. Y, y no hay una respuesta, al parecer, concreta sobre de qué murió Sara. Lo que más se conoce es que murió al enterarse de que Abraham se llevó a su hijo Isaac para sacrificio. Eso es lo que es. Eso es lo que se sabe, ¿no? Ahora, la enseñanza de Haye Sara de esta paracha, por lo que yo pude haber estado investigando, es que Sara no alcanzó la muerte, sino la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno muere guardando la Torá de forma correcta, vive para siempre. Y Sara y Abraham eran salvos. Esa parte a mí me gustó, ¿no? Porque si uno guarda la Torá, ¿qué más quiere uno obtener eso, ¿no? Y para eso debemos tratar de ser salvos como ellos. Eso nada más quería comentar, hermano. Sí, muy buena explicación, hermano Quique. Buen comentario. Hermano Manuel. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Sí, bueno, a lo que yo puedo apreciar aquí es que nunca es tarde para ser feliz. Y cuando el Padre quiere traer la felicidad, no importa los años que tenga el siervo o la sierva. Y en este caso, Moisés, cuando él llamó a Moisés, dice que Moisés tenía 80 años, puede ser, cuando él hizo el llamado en la zarza. Sí, tenía 80. 80. Entonces, ya Moisés era anciano, pero ahí comenzó la carrera de él como líder del pueblo de Israel, a los 80 años. Quiere decir que en los caminos del Padre no hay edad. Y no hay edad para ser feliz y en cualquier etapa, en cualquier momento, la trae en abundancia grande. Sí, amén. Grandemente. Amén. Amén. Sí, hermanos, aquí vemos la primer matriarca, el primer pilar de donde iba a salir toda la descendencia del pueblo de Israel, Sara. Vemos que ella aquí con 120 años, ella vio a su hijo. Durante 37 años ella pudo contemplar y pudo ver a su hijo que el padre le dio en su vejez, ¿no? Y entonces la única explicación que hay es la que el hermano Enrique comentó, que fue doloroso para ella cuando se enteró, porque dice que Abraham no le comentó lo que él iba a hacer. Entonces que cuando ella se enteró de lo que iba a hacer Abraham, ella no soportó el dolor en su corazón y fue que dicen que murió. Esa es historia, hermanos. No me lo van a creer porque en la Torá no lo especifica. Entonces vemos que dice, y murió Sara en Kiriat Hebrón. Hebrón era una ciudad muy conocida cuando Abraham llegó a Canaán. Su nombre original era Kiriat Arba. Entonces vemos que en esa ciudad fue donde llegó primeramente Abraham buscando dice que eran extranjeros y advenedizos. Soy yo entre ustedes, le dijo. Entonces vemos en el 5, y respondieron los hijos de Het a Abraham: escúchanos, Adón nuestro, príncipe de Elohim, eres tú entre nosotros, y escoge de nuestro sepulcro para sepultar a tu muerta. Ningún hombre de entre nosotros su sepulcro retendrá para ti, para que
entierres a tu muerta. Y se levantó Abraham y se inclinó delante del pueblo de la tierra, los hijos de Ed, y él habló con ellos diciendo, si tienen en su mente que sepulte a mi muerta de delante de mí, escúcheme, intercedan por mí a Efrón, el hijo de Zoar. Hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces recordemos que Set era el segundo hijo de Canaán. Y recordemos quién era el papá de Canaán. El que recordemos que Jacob maldijo. Entonces vemos que era una descendencia que había salido una maldición delante de Noé. Entonces vemos nosotros, hermanos, que de ahí salió una maldición de su boca y por la cual aquí está todas las consecuencias de lo que Cam hizo. Entonces vemos que Set era el segundo hijo de Canaán. Cuando vemos nosotros, hermanos, que esa descendencia moraba ahí y ahí llegó Abraham. Y Abraham lo conocían, porque dice el 6, escúchanos, Adón nuestro, príncipe de Elohim. Conocían que Abraham era seguidor de nuestro Mashiach. ¿Por qué? Porque recordemos, dice, tú eres entre nosotros como dice, escúchanos, Adón nuestro, príncipe de Elohim, eres tú entre nosotros. Escoge de nosotros sepulcros para sepultar a tu muerta. Ningún hombre de entre nosotros su sepulcro retendrá. Entonces vamos a seguir leyendo para poder dar una interpretación a lo que estamos estudiando. Dice el 9, y él me dé la cueva de Macpelea, dice, que significa doble porción, la cual posee la que está al final de su heredad por el precio completo entre ustedes, por posesión para lugar de sepultura. Y Efrón habitaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón el Etí a Abraham en la presencia de los hijos de Et, de todos los que estaban por la puerta de la ciudad, diciendo, no, mi Adón, escúchame, yo te doy la heredad y la cueva que hay en ella. Yo te daré en posesión de los hijos de mi pueblo para que entierres a tu muerta. Y se inclinó Abraham delante del pueblo de la tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo de la tierra diciendo, pero si tú quieres, te pido, escúchame, te daré el precio del campo, tómalo y sepultaré a mi muerta ahí. Y respondió Abraham y dijo a él, mi Adón, escúchame, la tierra vale 400 shekels de plata entre tú y entre mí. ¿Qué es eso? Y sepulta tu muerta. Entonces vemos, hermanos, que ahí Abraham estaba buscando un lugar donde sepultar a Sara. Pero recordemos que la tierra de Canaán estaba habitada por los hetitas. Podemos ver nosotros que la tierra de Canaán fue prometida a la descendencia de Abraham, no a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham reconoce en ese momento que él es extranjero y es advenedizo, y por lo tanto él tuvo que llegar a la familia de Ed para que él pudiera interceder para que Efrón vendiera la propiedad. Entonces podemos ver nosotros aquí, hermanos, que él no quería que se la regalaran, sino lo que él quería que se la vendieran, porque recuerden, uno como hijo del Eterno no puede hacer uno un convenio con personas. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera aceptado ese convenio entre los hetitas? Recordemos que los hetitas no eran gentes que eran de acuerdo al corazón del Eterno, en cuanto a Abraham sí, pero él no aceptó. Hay una diferencia grande, hermanitos, ahí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién nosotros hacemos los convenios, con quién nosotros
hacemos tratos o para tener algo como beneficio nuestro, aunque no nos lo den así como si dice alguien, venga, yo le regalo esto. Ok, busquemos de dónde es la procedencia. No es solo de agarrar. ¿Por qué? Porque Abraham bien sabía que él no podía atar su alma con esta clase de gente que estaban, que tenían poseída lo que era la tierra de Canaán. Así que hermanos, si alguien tiene comentarios, adelante. Yo. Adelante, hermano Jerry. Ahora sí. En la paracha pasada aprendimos que Abraham subió por orden del padre que le entregara el hijo, Yitzhak. Pero Yitzhak, el plan del padre era diferente. Entonces, no murió Yitzhak, pero el padre él mismo se dio un cordero y aprendimos que Yeshua era el cordero. Entonces, allí empieza la historia de Sara, que cuando Sara salió a buscar a Abraham y se enteró que él había ido a sacrificar a su hijo, por eso dice que murió. Entonces, pero más antes de eso también aprendimos que el rey de los filisteos quiso tomar a Sara como esposa. Entonces hasta que el padre le perdonó la vida al rey de los filisteos y el padre tuvo misericordia de él porque él no la tocó, él no sabía que estaba casada. Entonces el padre lo perdonó, también lo aprendimos en la paracha pasada. A consecuencia de esto, se hizo famoso Abraham, que él era el escogido del padre, el que iba a llevar el linaje. Entonces ahí aprendimos ahí se hizo famoso Abraham en todo Canaán, por medio del rey de los filisteos, no me acuerdo su nombre. Entonces por ahí fue que ya lo conocían Abraham. Pero aquel que le pidió la sepultura del lugar en Hebrón, ese tipo no era bueno, él era malo, porque él nombró el precio de la sepultura, cuánto costaba. Él lo único que era un hipócrita y lo único que él quería era hacer dinero con Abraham. Porque si él no hubiera querido cobrarle, no le hubiera dicho el precio. Vemos, según mi Biblia dice que son 10 libras de plata, el cual ahora, imagínense 10 libras de plata, ahorita cuánto cuesta. Sí, son 10 libras. El valor era exorbitante, el cual le había pedido. Sin embargo, Abraham no tenía problema porque él era súper rico por consecuencia del papá. Hasta ahí mi comentario. Gracias, Pastor. Ok, gracias, hermanito, por su comentario. ¿Alguien más, hermanos? ¿Mano Ariel? Sí, podemos ver que Abraham en todo momento hubo eso de como una reverencia, ¿no? Hacia este pueblo, puesto que él era un extranjero, como bien ya lo había dicho, ¿no? Pero en todo momento él nunca intentó ser más que los demás, ¿no? Al contrario, su humildad fue la que lo realzó a él, porque eso vieron los del otro pueblo, ¿no? Lo trataron de Adón, príncipe de Elohim, ¿no? Y esto es lo que a nosotros nos debe llamar la atención. Donde quiera que vayamos, nosotros debemos de mantener una conducta humilde, ¿verdad? De lo que nosotros somos, ¿verdad? De lo que el Padre nos ha dado o nos ha regalado, ¿verdad? Entonces, él siempre dice
en el 7, y se levantó Abraham y se inclinó delante del pueblo de la tierra, los hijos de Et. Y también en el 12, dice, y se inclinó Abraham delante del pueblo de la tierra, ¿no? Entonces, podemos ver de que él siempre mantuvo esta postura delante de estos pueblos, ¿no? Solamente. Amén. Hermano Enrique. Sí, acá como mencionó el hermano Jerry, acá como que hubo ¿cómo decirlo? La forma creo que sería una falta de congruencia, ¿no? Entre palabras, ¿no? Que dice Efrón. Inicialmente ofrece la cueva como un regalo gratuito, porque en el 23:11 dice, no, mi señor, escúchame, te doy el campo y te doy también la cueva que hay en él. Delante de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerto. Pero este gesto parece ser de generosidad, ¿no? Pero no es sincero, porque más adelante, cuando Abraham insiste en pagar, Efrón menciona el precio de los 400 ciclos de plata en el 23:15. Un terreno que vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu muerto. Entonces, según los sabios, los estudiosos, los entendidos, se dice que esta suma era muy elevada. Se dice que era mucho más que el valor real del terreno. Por lo que estaba viendo en algunos sitios dice que es 50 sueldos anuales, otros dicen que es 52 sueldos anuales. Y esto muestra, ¿no?, que Efrón no tenía intención real de regalar la tierra. Más bien aprovechó la situación para obtener un beneficio económico excesivo. Y aquí también vemos, hermanos, que cómo actúa Abraham, ¿no? Abraham vemos que representa amor, amabilidad, atención, sumisión a Yahweh. Eh, Abraham es uno de los personajes de la Torá quien entendió mucho mejor lo que es el amor de Yahweh, por su comportamiento, como que él representaba. Ahora también estaba viendo, pero de esto sí encontré poco, que al parecer este personaje, Efrón, al, al tener este comportamiento con Abraham, se le redujo el nombre, ¿no? Y esto lo encontré en 2 o 3 sitios, y que esto fue recortado porque también sufrió o bajó espiritualmente, ¿no? Se dice que cuando haces algo indebido, cada vez que haces algo indebido, el nombre va recortándose espiritualmente. Y esto hay que tener en cuenta porque nuestros nombres tienen que estar escritos en el libro de la vida. Y bueno, por ahí va el asunto. La verdad que no investigué mucho de eso, pero sí vi que, que hay un recorte de nombre, ¿no? Me gustaría investigar más respecto a eso. Eso nada más quería comentar, hermano. Sí, como podemos ver, hermanos, que Et son los seteos. Y recuerde que esa gente, los seteos, eran gentes que no tenían temor a Dios. Como podemos ver nosotros aquí, como ya bien se dijo, que Efrón, él estaba buscando, como quien dice, cómo aparentar con Abraham, cómo hacer una amistad, pero Abraham no aceptó el regalo de él, porque dice el 11, no, mi Adón, escúchame, yo te doy la heredad y la cueva que hay en ella. Yo te la daré en presencia de los hijos de mi pueblo para que entierres a tu muerta. Entonces, él como que quería ganar méritos delante de todo su pueblo, pero no era ese el deseo de su corazón, porque dice,
y se inclinó a Abraham. Oiga, Abraham, con qué educación. Y se inclinó a Abraham delante del pueblo de la tierra y habló a Efrón a oídos del pueblo. Oiga, también lo hizo en presencia de muchos testigos, a oídos de todo el pueblo de la tierra, diciendo, pero si tú quieres, te pido, escúchame, te daré el precio del campo, tómalo y sepultaré a mi muerta ahí. Y respondió Efrón a Abraham, le dijo a él, mi Adón, escúchame, la tierra vale 400. Ahí salió la verdad, oiga, que cuál era el deseo de su corazón. ¿Qué son 400 shekels de plata entre tú y entre mí? ¿Qué es eso? Y sepulta a tu muerta. Entonces vemos que la intención de él no era regalar, la intención de él era vender, pero la intención de Abraham no era que le regalaran, sino la intención de Abraham era comprarle, porque él no quería que nada viniera regalado de ellos, porque desde el principio Abraham fue bien claro. Él quería desde el principio que le vendieran la heredad para él poder sepultar a su muerta. Así que, hermano Manuel, no sé cómo está su internet. ¿Usted quiere comentar algo? Bueno, yo, yo lo que puedo ver es una entre Efrón, Efrón, hay una palabra de compra y de venta. Y bueno, hay una enseñanza que lo barato sale caro o lo que no se paga después. Hay un dicho que dice que es mejor pagar las cosas, porque después para no deber favores. Y eso fue lo que hizo Abraham, pagó la tierra para no deberle favores. Y para que, y así como es una enseñanza, así debemos ser nosotros los guardadores de Torah, porque cuando las personas son a agarrar con la plata y sacando ventaja siempre, tratando de sacar la ventaja a lo demás, ya cae en mal testimonio. Y a raíz de eso vienen problemas de enemistades. Es decir, que si usted hace un contrato con alguien, páguele bien, para que esa persona se sienta bien. Y eso fue lo que hizo Abraham. Él, por H por B, quería regalar el campo, quería darle la cueva, pero Abraham dijo, no, dígame cuánto vale y yo se la pago. Pues yo no quiero deberle favor a usted. Vaya, hablando así en una versión a mi forma de ver la cosa. También quiero también hablar acerca de Sara, del problema de Sara, la muerte de Sara. Ustedes saben que siempre los libros, los sabios, siempre añaden y quitan y ponen, pero a lo que yo puedo también valorar es que si Yahweh le trajo ese hijo a Sara fue para bendición, no fue para muerte. No creo que ese hijo le haya traído tristeza o amargura a causa de que el sacrificio, porque Yahweh no sería justo entonces al regalarle ese hijo, ¿ves? Ese hijo le trajo felicidad y felicidad completa. Es algo que yo puedo meditar, algo que yo puedo mirar, porque yo no leo libros de sabios, ni libros no, yo leo la Torah, yo me guío por mis propios principios, ¿no? El Espíritu Santo es lo que yo pero yo respeto también todos los criterios, ¿ves? ¿No? Hay muchas maneras de pensar y de ver las cosas. Yo pienso que la felicidad de Sara fue completa, solamente que tenía que morir como tenemos que morir cada persona. Uno partimos adelante y otros nos vamos un poquito más atrás, pero ahí andamos. Entonces, ese es mi comentario. Y gracias por darme la oportunidad. Sí, gracias, hermano Manuel. Sí, lo que nosotros comentamos que hasta los 90 años, Sara, recordemos que ella sentía un dolor inmenso en su corazón porque ella no podía tener hijos.
Entonces vemos que la forma que le habló ella a Abraham, que hasta su concubina le dio para que ella pudiera tener sus hijos, dice, entre sus rodillas. Pero cuando llegó la verdadera felicidad de Sara, cuando ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces vemos que ahí que por eso dice las vidas de Sara. Entonces podemos ver que hay una vida antes y una vida después. Después de que concibió, la vida de ella fue plena. ¿Por qué? Porque ella deseaba tener un hijo con todas las fuerzas de su ser. Y llegó ese hijo en la vejez, porque recuerden que en la vejez de ella llegó el hijo. Pero bendito el Padre, gracias por sus comentarios, hermanitos. Vamos a continuar. Y el 16, 23, 16. Y escuchó Abraham a Efrón y pesó Abraham a Efrón la plata que él había hablado en presencia de los hijos de Ed, 400 shekel. Dice que son como 10 libras de plata. Entonces vemos nosotros que era bastante. Medida comercial entre mercaderes. Y fue traspasada la heredad de Efrón que está en Macpelea, el cual está junto a Mamre, el campo y la cueva y todos los árboles en él y alrededor. Y Abraham como su posesión en presencia de los hijos de Ed, delante de todos los que entraban a las puertas de la ciudad. Eran testigos todos ellos. Y después de esto sepultó Abraham a Sara, su esposa, en la cueva de la heredad de Macpelea. Duelo o porción frente a Mamre, la misma conocida por Hebrón en la tierra de Canaán. Y fue cedida la heredad y la cueva a Abraham por posesión y lugar de sepulcro por los hijos de Ed. Entonces vemos, hermanos, que también Abraham lo hizo público. A todo el que iba entrando por la puerta se le notificaba que ya la tierra le pertenecía a Abraham, como lo dice. Pero vamos a enfocar, hermanos, ahí también viene el estudio del Brit Hadashah, viene en lo que es Mateo, capítulo 27. Vamos a enfocar también algo. Mateo 27. Mateo 27, 3 en adelante, del 3 al 8. Aquí está hablando de Judas, el Iscariote, ¿no? Como conocido comúnmente. Cuando Yehudá, quien le había traicionado, vio que Yeshua era condenado, se llenó de remordimiento y devolvió los 30 shekelín de plata, 12 onzas, a los príncipes sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado en traicionar a un hombre inocente y entregarlo a la muerte. Ellos respondieron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. Arrojando los shekelín de plata en el lugar Kadosh, se fue y se ahorcó. Los principales Kohanim recogieron la plata y dijeron: es prohibido poner esto en el tesoro del templo, porque es plata ensangrentada. Así que decidieron usarlo para comprar el campo del alfarero para cementerio de los extranjeros, así como llegó a llamarse el campo de sangre en el nombre que tiene todavía hasta este día. Entonces vemos, hermanos, que Abraham era extranjero. Ellos fueron extranjeros cuando llegaron a Canaán, porque el Padre le mostró la tierra que ellos tenían que salir, pero esa tierra fue prometida a su descendencia. Entonces vemos que aquí, hermanos, él compró una tierra siendo extranjero a Ed. Recuerde que Ed vivía en Canaán por
400 shekels de plata. Entonces, como podemos ver nosotros, hermanos, que aquí, en esta cueva de Macpelea, están enterradas los patriarcas, así como Sara, Abraham, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea. Ahí están enterrados los restos de nuestros patriarcas y de nuestras matriarcas hasta el día de hoy. ¿Y cómo son las cosas, no, hermanos? Que investigando acerca de estos sepulcros, la OTAN, o sea, la ONU, tiene el control de esto. ¿Por qué? Porque recordemos que la OTAN va viendo donde hay dinero. Tienen el corazón de Ed o de Efrón. Efrón también, mire, dinero estaba viendo. Y la OTAN también, ellos van viendo donde hay dinero. ¿Para qué? Para sacar provecho, así como Efrón sacó provecho de la cueva cuando la vendió. Asimismo, la OTAN en este tiempo está sacando provecho de esos sepulcros de nuestros patriarcas y de nuestras matriarcas. Porque La el Unión, enemigo, la OTAN o lo que usted dijo, la Unión Mundial, ¿cómo usted dijo? la ONU, La ONU, ese. Yo creo que la ONU. sí, Digo, no la OTAN es una organización, la ONU es otra. Yo creo son que las, es la ONU la que se ha adueñado de esos lugares importantes para hacer dinero. sí, tanto la OTAN como la ONU son Naciones Unidas y recordemos que ¿quiénes son esas Naciones Unidas? Entonces, cuando nosotros investigamos todo eso, hermanos, son los que tienen el control del mundo, Sí. pero no queremos hablar mucho de eso, ¿no? Porque es mejor quedémonos ahí. Solo vemos que el enemigo lo que quiere y va viendo es el dinero, porque así como Efrón, lo que a mí me llama la atención es el 11, donde él le dice, no, mi Adón, escúchame, yo te doy la heredad y la cueva que hay en ella. Yo te la daré en presencia de los hijos de mi pueblo para que entierres, pero no era esa la intención del corazón de él, sino lo que él quería era dinero. Y hasta el día de hoy, cuando nosotros investigamos todo esto, imagínense quién está sacando provecho hasta el día de hoy de esos sepulcros o de esas cuevas de Macpelea. Entonces vemos nosotros que desde el principio fue comprado, pero también había una mala intención detrás de todo esto, así como hasta el día de hoy, donde también están sacando provecho de estos sepulcros. Así que mis hermanos, si hay comentarios, tenemos abiertos los micrófonos. Adelante, hermano Manuel. No, me llama la atención de cómo estos lugares sagrados se han convertido hoy en día en ganancia para, vamos a decir, personas que no tienen el mismo espíritu de Efrón. Sí, agarraron el espíritu ese de monetario, de sacarle provecho, sacarle dinero a esos lugares, porque esos son lugares turísticos que hacen de mucho dinero. Imagínese usted que ahí millones de personas visitan en el año, no miles, millones de personas anualmente visitan esos lugares porque son muy sagrados. Yo quisiera un día poder visitar la tumba de Abraham, la tumba de Sara y ahí nuestros patriarcas. Y uno aprende porque cada día uno en los estudios va aprendiendo. Hoy supe acerca de eso, me lo imaginaba, pero ya lo hice más patente. Ya sé, ya veo cómo las cosas que se mueven.
Sí, Y bueno, y nos da una enseñanza que nosotros tenemos que ser honestos, como ya yo lo dije anteriormente. La honestidad de Abraham nos sirve para de generación en generación. Ese es mi comentario. amén. ¿Alguien más de los hermanos quiere dar su comentario? Mano Sí, Ariel, adelante. sí. También vemos que, bueno, aquí podemos notar que fue por plata que se compró, ¿no? Todos sabemos que simboliza en este caso la plata. En el caso del Mishkan, en el caso del Mishkan o el templo, sabemos que significa redención, ¿no? O sea, vida. Pero también vemos que en el caso de, como usted leyó Mateo, ¿verdad? También en el caso de Judas significó muerte, ¿no? Entonces, eh, podemos ver que fueron 400, casi el mismo tiempo que pasó entre Malaquías y Mateo, ¿no? Así se le llama al tiempo que Yahweh no habló, dice, según estaba viendo yo, el tiempo en que el Padre no habló con el pueblo. Entonces, vemos ahí que hay concordancias que podemos notar aquí en este versículo 16, ¿no? Donde se muestra que fue por plata y fueron 400 shekel, ¿no? Solamente. Sí. Mano Ariel, por su comentario. Hermano Enrique. Sí, hermanos. Como lo han estado comentando los hermanos, aquí vemos lo que mueve este hombre, ¿no? El dinero. Y también vemos cómo actúa Abraham. Vemos el comportamiento de Abraham y lo que él nos enseña, ¿no? Con su comportamiento. Era una persona muy honesta, muy humilde, era salvo. También estaba viendo que se repite la frase, creo que usted lo mencionó, pastor, ante los ojos de los hijos de él. No, se repite 3 o 4 veces, creo que está ahí, ¿no? Y ahí Ujú. también vemos que esta frase enfatiza, ¿no? Que todo el trato que hizo Abraham y Efro ocurrió de manera pública, ¿no? Y sobre todo transparente. Y bueno, esto subraya aquí vemos una vez más la honestidad, ¿no? Y la claridad que tiene Abraham en estos asuntos, sean legales o espirituales. Y, y bueno, y encima este asunto, ¿no? O sea, de adquirir una cueva, un sepulcro, que va a trascender generaciones, ¿no? Porque esto ya quedó para él. Y bueno, eso nada más quería comentar, hermano. Sí, Amén. amén. Sí, como ya lo comentaron los hermanos, que nosotros de nuestro patriarca tenemos que adquirir las virtudes de él, hermanos. En primer lugar, tener un oído bien afilado, así como Abraham dice que escuchó la voz de Yahweh y puso por obra sus mandamientos, sus ordenanzas. Asimismo, nosotros tenemos que tener nuestros oídos bien afilados para escuchar la voz de Yahweh. Y después de que escuchemos la voz de Yahweh, nosotros tenemos que caminar al lugar que Él nos ha mostrado en obediencia a su palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar, recordemos que en el camino vamos a encontrar muchas cosas no agradables para el Eterno, pero recordemos que nosotros somos extranjeros también y somos peregrinos en esta tierra. Por eso es que la oración modelo dice, venga hacia nosotros tu reino, hágase su voluntad allá en el cielo como a nosotros aquí en la tierra. También nuestro Mashiach lo dijo en varias ocasiones, le dice,
Yo no te pido que los saques de este mundo, sino que los cuides del maligno. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra estancia en esta tierra es de extranjero y es peregrino. Entonces, pero mientras nosotros estamos transitando en esta tierra, tenemos que tener esas cualidades que nuestro patriarca Abraham tuvo. Recordemos que en este momento, en esta tierra, nosotros vamos a encontrar a muchos Efrones, pero de todos esos nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque recordemos que el dinero, el amor al dinero, eso es malo, eso condena al hombre. Pero me gusta a mí la forma que Abraham llevó este caso en la compra de esta heredad. Esto nos trae a nosotros, nos tiene que dejar a nosotros una enseñanza bastante grande. ¿Por qué? Porque él no la aceptó de alguien que no era de su misma fe, sino que él pidió que se la vendieran, porque él no estaba pidiendo prestado ni regalado. Y entonces, y después de que él la compró, él la hizo pública, porque dice en el 18, Abraham como su posesión, dice, en presencia de los hijos de Ed, delante de todos los que entraba a las puertas de la ciudad. O sea que él lo hizo público. Recuerde, todo aquel que viene a una ciudad, también él va a volver a salir. Y entonces decían, la propiedad es de Abraham, la cueva de Macpalea le pertenece a Abraham. Eso era lo que él gritaba y toda la gente lo escuchaba. Entonces, ese era el testimonio que Abraham deja. Entonces, mis hermanos, nos instémonos unos a otros a que dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, tiene que estar las cualidades de nuestro patriarca Abraham, porque recuerden que dice que nosotros somos descendencia de Abraham, porque somos de la fe. Y recordemos que, como dice en Hebreos 11:12, dice que ellos recibieron la palabra, pero ellos no le vieron. Asimismo, nosotros hemos recibido su palabra, pero nosotros no le hemos visto a él. ¿Cuándo le vamos a ver? Al final de los tiempos, porque nosotros somos los de la fe. Creemos sin mirarle, pero creemos en su palabra y es la palabra la que nos dirige, así como dirigió a nuestro patriarca Abraham. ¿Hay comentarios, hermanitos? Amén. Si no hay comentarios, yo creo que hasta aquí llegamos la reflexión del número 23. Entonces, hermanitos, entonces vamos a orar para darle gracias a nuestro Abacadosh por esta oportunidad grande que él nos da de reflexionar en su palabra. Así que tenemos que abarcar las cualidades de nuestro patriarca Abraham, traerla a nuestra vida y sobre todo, así como él escuchó la voz del Eterno, así mismo nosotros afinemos nuestro oído para que podamos escuchar la voz del Eterno. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar, hermanos. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, Elohim de nuestro patriarca Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohim, Padre eterno. Santificado es su nombre. Venga hacia nosotros su reino. Hágase su voluntad en el cielo como a nosotros aquí en la tierra. No nos deje caer en tentación. Denos el pan de cada día. Perdone las ofensas que nosotros le hacemos, como nosotros tenemos que perdonar los que nos hacen ofensas. Gracias, mi Rey amado, por esta oportunidad tan grande y hermosa, la cual usted nos regala, mi Rey amado, de estudiar su palabra. Ayúdenos a cultivar, Padre eterno, esas cualidades de nuestro patriarca Abraham, esas cualidades de humildad, esa cualidad de tener respeto a otras personas. Ayúdenos, Padre eterno, a afilar nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar su voz, porque somos peregrinos también nosotros y somos extranjeros en esta tierra, cual sombra no dura. Ayúdenos en este caminar, Padre eterno, porque solo nosotros no somos capaces, Padre eterno. Líbrenos y protéjanos de ese espíritu de Hebrón, Padre. Ese espíritu de Efrón que está allá afuera, Padre eterno. Denos discernimiento y ayúdenos en esa capacidad de poder distinguir entre lo santo y lo profano,
entre lo limpio y lo kadosh, Padre eterno, para que nosotros podamos tener una vida libre de vergüenza y de reproche delante de la gente, Padre eterno, porque nuestro creador es nuestro Yud Hei Bat Hei, el que nos creó, el que puso ese espíritu dentro de nosotros, y ese espíritu es el que clama Abba Kadosh. En esta hora, Padre eterno, que vamos a dormir, mi Rey amado. Cuídenos, mi Rey amado, en nuestros sueños. Permita que nuestros sueños sean en shalom, que nuestro acostar sea en shalom, como nuestro levantar sea en shalom, Padre eterno. Cuide y protege nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familias, Padre, los que están cerca como los que están lejos. Y el día de mañana, si usted nos da esa oportunidad en su voluntad de estar de pie, Padre, es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, Padre eterno. Acuérdese de la viuda, del huérfano, del necesitado y del extranjero, Padre, del enfermo, del que está preso en el pecado, de los enfermos en los hospitales como los enfermos en casa, Padre. Que su mano poderosa y de justicia, Padre, esté sobre cada enfermo, sobre cada angustiado. Oh, mi Rey amado, gracias le damos. Que sea su Ruach HaKodesh dirigiéndonos a toda buena obra y justicia. Y asimismo dirija a mi hermano Jerry, Padre, que está conduciendo, Padre eterno. Guíelo, cuídelo y protéjalo, Padre, en esas carreteras, porque usted es el que guarda las puertas de Israel. Gracias, mi Rey amado, por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Gracias, muchachos. Shalom, shalom, hermanitos. Shalom, Amén, hermano. hermano. Gracias, hermano Quique, mi hermano Manuel. Gracias. Que pasen buena noche. Buenas noches. Shalom. Amén.